La degradación de la Iglesia, tomo 2, capítulo 6. La degradación en Tiatira, primera parte. Bendecimos al Señor por su misericordia al abrirnos su palabra y revelarnos algunos de sus misterios, y también por abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos ver aquello que nos está revelando. Y teniendo revelación y visión, tengamos la oportunidad de vivir los días que nos restan en la tierra, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por medio de su conocimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Llegamos así a la cuarta carta que el Señor le ordenó a Juan que, guiado por el Espíritu, escribiera al ángel de la iglesia en Tiatira. Cartas que, como hemos visto a lo largo de este libro, nos muestran las etapas de degradación que ha tenido la iglesia a través de los siglos, degradación que se inició pocos años después del comienzo de la iglesia en Pentecostés. Leamos qué escribió el Espíritu al ángel de la iglesia en Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Porque yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Lo primero que debemos decir es que Tiatira significa multitud de sacrificios, o sacrificio continuo, o sacrificio de perfumes, o sacrificio aromático. Al comienzo de cada una de las 7 cartas, el Señor presenta algunas de sus características, que es bien importante considerar y recibir revelación de su significado. En el caso particular de Tiatira, el Señor presenta 3 aspectos de sí mismo: el Hijo de Dios, el primero; el segundo, que tiene ojos como llama de fuego; y el tercero, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Veamos de manera breve cada uno de esos aspectos y características del Señor. Primero, el Hijo de Dios. Debemos ser claros y precisos al afirmar que Jesús es Dios mezclado con el hombre. Y este es el propósito eterno de Dios: unirse al hombre y ser uno con él. Por un lado, Jesús es Dios completo, Padre, Hijo y Espíritu. Y por otro lado, es un hombre con naturaleza humana pura, es decir, Él es un hombre sin pecado, un hombre perfecto. Sin embargo, en Tiatira se presenta como el Hijo de Dios y no se presenta como el Hijo del hombre, como lo hizo reiteradamente en los 4 evangelios cuando vivió en carne en la tierra. ¿Por qué se presenta en Tiatira como el Hijo de Dios solamente? Vimos en los 2 capítulos anteriores que la iglesia en Pérgamo llegó a lo más profundo de la degradación, y Tiatira, que viene después de Pérgamo, no tiene ninguna mejora, sino que además de la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, Satanás continúa introduciendo doctrinas heréticas, como por ejemplo las múltiples doctrinas acerca de la Virgen,
que según esas doctrinas es la Madre de Dios, es corredentora con el Señor Jesús, es intercesora ante el Hijo y que subió en cuerpo y alma al cielo. Todas estas banalidades son mentiras salidas de la boca del diablo. La Madre y el Hijo es una tradición que viene de la más remota antigüedad babilónica, porque los babilonios adoraban a la Madre Diosa y al Hijo, representados en escultura y en dibujos por una mujer con un niño en sus brazos. Esa mujer es la diosa Semiramis y el niño es Tamuz, que también es conocido como Baco. Este niño, Tamuz, es en verdad Nimrod, a quien la Biblia se refiere como el primer poderoso en la tierra, edificador de ciudades y quien estableció su propio reino. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Génesis 10, versículos 8 al 12. Como hecho sobresaliente, Nimrod se casó con su propia madre. De Babilonia, la tradición pasó a Asiria y a Egipto, donde esos ídolos fueron adorados como Isis y Osiris. Igualmente a la India como Isi e Iswara, en Asia como Cibeles y Deowis, en Grecia como Iseles, la Gran Madre, y como Irene y el joven Pluto en sus brazos, y en Roma como Fortuna y Júpiter. De allí llegó a la Iglesia Católica Romana desde los tiempos de Constantino, cuando usado por Satanás casó la Iglesia con el mundo y su paganismo en el siglo IV de nuestra era. Decir que María es la Madre de Dios, tal como rezan los católicos, es una blasfemia, porque si Dios tuviese madre no sería Dios, sino una criatura con principio y fin, y sabemos que Dios es eterno sin principio ni fin. Una cosa distinta es que el Dios eterno haya tomado a María para engendrar en ella a Jesús, y de esta manera mezclarse con el hombre, pero ella bajo ninguna circunstancia puede ser la Madre de Dios, sino que es la Madre de Jesús hombre. Sabemos que Jesús es una mezcla de la divinidad con la humanidad, y para producirse este hecho maravilloso, que es el propósito eterno de Dios, María aportó la humanidad de Jesús, y Dios, el Padre, el Espíritu, aportó la divinidad y la deidad del Señor Jesús, quien es Dios eternamente y es hombre. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mateo capítulo 1 versículos 18 y 20, Romanos capítulo 1 versículos 3 y 4 y capítulo 9 versículo 5. No hay ninguna razón para adorar a María, y quienes la adoran fomentan la idolatría del paganismo heredado de Babilonia y del mundo antiguo. Si miramos la Biblia desde el Espíritu, encontramos que María, durante los 10 días subsiguientes a la ascensión del Señor, estaba entre los 120 que se quedaron en el aposento en Jerusalén, pero allí no era objeto de adoración, sino que ella estaba adorando junto con los demás discípulos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Obsérvese bien que ellos perseveraban en oración y ruego con María. Ella es mencionada como la madre de Jesús y no como la madre de Dios. Si el título hubiese sido establecido por Dios, el título de Madre de Dios, la Biblia sin duda lo diría, porque no hay una fuente distinta a la Biblia donde podamos conocer a Dios y su plan y al hombre en el plan de Dios. Tampoco dice la Biblia que María haya subido en cuerpo y alma al cielo, como afirma la mentirosa doctrina católica. Esta es otra de las doctrinas que Satanás introdujo en la iglesia en Tiatira una vez que se entronizó y estableció su morada en Pérgamo. María, con seguridad, vivió algunos años más después de Pentecostés y murió, como nos ocurre a todos los hombres, y su espíritu, su alma, no solo su alma, está en el paraíso, el seno de Abraham, esperando la resurrección de los muertos, como lo están todos los hijos de Dios que han partido de este mundo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, versículo 27. El único que ascendió al cielo en espíritu, alma y cuerpo glorificado fue el Señor Jesús, porque Él había venido allí. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3, versículo 13. Otra doctrina que Satanás ha introducido en la Iglesia Católica es el asunto de que María es corredentora junto con el Señor Jesús. Esta es otra falacia llena de engaño y de mentira, y ni siquiera merece un comentario, pero en aras de ayudar al lector a que tenga claridad sobre el engaño del catolicismo romano en este aspecto, es necesario dedicar algunos renglones a decir que Jesús es el único Redentor y que fuera de Él no hay salvación, porque así lo declara tajantemente la Biblia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Igualmente la Biblia afirma que no hay un mediador entre Dios y los hombres distinto a Jesucristo hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Otra herejía que el catolicismo ha agregado a lo largo de los siglos afirma que María intercede por nosotros ante el Hijo. Como se puede apreciar en el versículo que acabamos de leer, el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesús. Él es el único camino que tenemos para ir al Padre, y fuera de Él, Dios no ha puesto a ningún ser en el universo que pueda unirnos orgánicamente a Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. De haber algún santo o alguna virgen que Dios haya establecido como mediadora o mediador o intercesor, la Biblia no afirmara lo que dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí la palabra de Dios no dice que busquemos a María para que interceda ante su Hijo por nosotros, sino que sin importar cuál sea nuestra condición, nos acerquemos al trono y que lo hagamos sin temor, sin considerar si merecemos o no merecemos hacerlo, sino simplemente por el hecho de ser hijos de Dios. Tenemos un camino y una puerta abierta para acercarnos al Señor y recibir todas sus riquezas que están en su gracia y toda su misericordia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Antes de que el Señor Jesús viniese en carne, no teníamos ninguna oportunidad de acercarnos a Dios y menos de tener comunión con Él. Pero cuando Él vino, quienes vivieron en esos tiempos y estaban en Palestina, podían hablar con Él y sus discípulos, y durante un periodo de tiempo anduvieron con Él por donde Él anduvo. De acuerdo con el plan preconcebido de Dios, Él fue a la cruz y murió,
y con su muerte allanó el camino para que nosotros, sus hijos, no solo podamos acercarnos a Dios, sino que podamos vivir en Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículos 2 y 3. ¿Dónde está Jesús ahora? Sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y nosotros estamos sentados con Él. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Otra cosa es que los cristianos no tengan realidad de estas palabras y no las vivan, pero no necesitamos ningún intercesor, porque siempre que estemos en el Espíritu, vivimos la realidad de la palabra y estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Si caemos en la carne, lo que nos puede ocurrir con frecuencia, tenemos un camino franco y expedito para volvernos al Señor y vivir nuestra vida en Él. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, versículos 19 al 23. Por todas estas cosas que hemos relatado, el Señor Jesús se presenta al ángel de la iglesia en Tiatira como el Hijo de Dios. Segundo, tiene los ojos como llama de fuego. La llama de fuego tiene dos funciones, la primera alumbrar y la segunda quemar para purificar. Los ojos del Señor son ojos escrutadores, delante de los cuales nada queda oculto. Todas las cosas delante de Él están desnudas, y por más que Satanás se esfuerce por ocultar sus patrañas, el Señor las conoce, las desnuda y las expone delante de aquellos que le son fieles, el ángel, para que miremos atentamente y no caigamos en sus mentiras. La Biblia nos enseña que Dios es luz, y cuando estamos en su presencia, todas las cosas se manifiestan ante la luz. En la degradación de Tiatira, el Señor nos introduce en su luz, para que miremos a través de sus ojos cuál es la condición miserable de la degradación en esta etapa de la iglesia. Igualmente, los ojos del Señor son como llama de fuego, y con esa llama quema todas las cosas que son inmundas, que no hacen parte de su naturaleza. Delante del trono de Dios y del Cordero hay 7 lámparas ardiendo, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Al estar las lámparas delante del trono, manifiestan que para llegar al trono de Dios, a su presencia, es imprescindible pasar en medio de ellas, en las cuales somos plenamente iluminados, y es expuesto todo aquello que hace parte del viejo hombre y que no es agradable al Señor. Al ser expuesta la inmundicia de la vejez, el Señor nos da la oportunidad de que las cosas inmundas que aún tenemos sean quemadas y destruidas totalmente, para que podamos ir a su presencia sin temor y sin nada que nos avergüence. Esas lámparas además son los 7 espíritus de Dios, que no son nada distinto al espíritu intensificado para llevar a cabo su obra de purificación, de transformación y de conformación, con el fin de que alcancemos la estatura del Hijo y podamos entrar en su presencia y permanecer en ella. Tercero, tiene los pies como de bronce bruñido. La tercera característica que le muestra el Señor al ángel de la iglesia en Tiatira tiene que ver con su andar como hombre en la tierra. En Apocalipsis 1:15, Juan describe los pies del Señor así: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. En primer lugar, el bronce representa el juicio de Dios. En el tabernáculo había utensilios que eran hechos de bronce, como por ejemplo el altar de los sacrificios que se encontraba en el atrio.
Este altar representa la cruz de Cristo, donde Él fue juzgado por Dios a causa de nuestros pecados. Las 2 columnas que Salomón erigió a la entrada del templo en Jerusalén eran de bronce, indicando que para entrar a tener comunión con Dios, a adorarlo y servirlo, primero es necesario pasar por en medio de las 2 columnas. Igualmente en el tabernáculo primero era necesario pasar por el altar, la cruz de Cristo. Mientras el Señor Jesús anduvo en carne en la tierra, su vivir fue un continuo juicio de Dios y de los hombres, y en todo fue aprobado. Por eso sus pies son como de bronce bruñido, pulido, y brillante, sin mancha, y refulgente como en un horno, es decir, pasó por el fuego de las pruebas, y en todo salió victorioso. Su vida humana en carne no tiene ningún reproche, ningún error, y en ella no hay nada reprensible. En todo su andar agradó siempre al Padre, y no dio ningún lugar para que Satanás tocara su humanidad. Este Cristo irreprochable tiene toda la autoridad para juzgar a la iglesia apóstata, degradada por Satanás, y nadie puede reprocharle nada, porque en su vivir humano fue irreprensible. En Apocalipsis 2:19, el Señor declara conocer las obras del ángel de la iglesia en Tiatira. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Obsérvese con atención el pronombre posesivo tus. El Señor le dice al ángel que todas las obras que hay en el ángel de Tiatira son de él y no del Señor. Ni las reprocha ni las alaba. Simplemente dice conocer que hay en Tiatira. El Señor reconoce el amor, la fe, el servicio y la paciencia del ángel de la iglesia en Tiatira. A pesar de que la situación en Pérgamo tocó fondo en cuanto a la degradación de la iglesia, y Tiatira es la continuación y la ampliación de esa degradación, aún en medio de una situación tan deplorable, hay unos pocos hermanos, hijos de Dios, que son el ángel y que mantienen inalterable el amor, la fe, el servicio y la paciencia del Señor. Esta es la vida de un creyente genuino y normal en medio de todas las cosas adversas. Se mantiene firme sin importar las circunstancias a su alrededor. Si miramos el mundo contemporáneo, a veces nos parece que ya no hay quien cree en el Señor, que es muy difícil encontrar quien tenga comunión con Él, quien viva la realidad de su persona. Pareciera que la fe se hubiera acabado, que son muy pocas las personas que de verdad aman al Señor, que lo sirven en el Espíritu, que están preocupadas por su reino y su justicia. No obstante, aprendemos, en medio de las circunstancias nada favorables, a poner nuestra mirada solo en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, versículos 2 y 3. No hay doctrinas ni prácticas más engañosas ni mentirosas, ni que se opongan más a la voluntad y al deseo del Señor que las del catolicismo romano. Como veremos más adelante, en esa iglesia no hay ninguna esperanza de salvación, aunque ella se autoproclame la única fuente de salvación. Aunque vinimos a esta tierra en su seno y vivimos buena parte de nuestra vida en ella, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha sacado de allí, nos ha enseñado a amarlo, a vivir por la fe en Él, a servirlo y a esperar con paciencia que Él realice su obra, complete el número de los que ha de formar para su reino y venga para tomar posesión de los reinos de la tierra y gobernar sobre ella con justicia, en vida, con amor, en luz y en santidad. Nosotros, quienes vivimos en comunión con Él, quienes estamos deseosos de agradarlo cada día de nuestra vida, somos el ángel, somos el testimonio viviente contra Satanás y sus artimañas degradantes que poco a poco ha introducido en la iglesia,
pero que nosotros conocemos y no nos dejamos atrapar por ellas. Igualmente reconoce el Señor al ángel de la iglesia en Tiatira que sus obras cada vez van en aumento, pero no reconoce el Señor que esas obras lo tengan a Él como origen, sino simplemente que son del ángel. A lo largo de la historia de la iglesia se puede ver que, con excepción de los primeros años, los inmediatamente posteriores a Pentecostés, los hijos de Dios le dieron mucha importancia a las obras y paulatinamente se fueron olvidando del Señor, quien debe ser la fuente y el origen de todas las obras realizadas para Él. Es necesario enfatizar que el Señor no desea que hagamos nada para Él, porque nada de aquello que hagamos que se origine en nosotros mismos le es agradable y tampoco lo satisface. Solamente aquello que se origina en el Señor lo agrada y lo satisface. Debemos aprender a caminar en las buenas obras que Él ha preparado de antemano, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Solamente aquello que en nosotros procede de Dios, que lo tiene a Él como el origen, lo agrada y lo satisface. Todo lo demás es abominable en su presencia. La mujer Jezabel. Inmediatamente después de esto, el Señor reprocha al ángel su tolerancia de la mujer Jezabel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Apocalipsis 2:20. ¿Quién es Jezabel? Recomendamos a los lectores, los oyentes, darle una mirada a los capítulos 16, 18, 19 y 21 de Primera de Reyes y el capítulo 9 del libro segundo de los Reyes. Esa lectura les dará una gran ayuda para comprender lo que el Señor quiere decirle al ángel de la iglesia en Tiatira cuando dice que tolera a esa mujer Jezabel. Mientras tanto, podemos decir que mucho tiempo después de que los israelitas tomaron posesión de la tierra que Dios les había prometido en los tiempos de Samuel, contrariando la voluntad de Dios, le pidieron al Señor que les pusiera un rey, así como tenía el resto de las naciones de la tierra. El Señor se dolió profundamente por esta petición de su pueblo, porque Él deseaba reinar directamente sobre ellos, pero ellos lo desecharon. Así lo anuncia el Señor por medio de Samuel. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Primero de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Exactamente igual ocurre en la iglesia contemporánea, porque en ella se han levantado líderes de toda pelambre, con una cantidad de títulos autoimpuestos, para gobernar sobre el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, ignorando que el pastor, el líder y la cabeza de la iglesia es el Señor y que Él no ha puesto a nadie como tal. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Juan 10, capítulos 7, 11, 14 y 16. Y Primera de Pedro 2, versículo 25, tomado de la Biblia al día. El mismo dolor que el Señor sintió en el Antiguo Testamento por causa de que Israel lo desechó para que no reinara sobre ellos, debe sentir hoy frente a la iglesia, porque sus hijos siguen a líderes, doctrinas y organizaciones diferentes, pero no al Señor que cuida nuestras vidas, que es nuestro único y exclusivo pastor. A pesar de dolerle profundamente el hecho
de que el pueblo de Israel haya pedido un rey como las demás naciones, el Señor le concedió la petición. Pero eso sí, le dijo a Samuel que les advirtiera todas las dificultades que les traería el rey que ellos habían pedido, y luego el Señor determinó darles a Saúl como rey. Saúl fue un fracaso en su reinado, Dios lo desechó, y después de él encontró a David, de quien dice que era conforme a su corazón y que haría todo lo que él quería, lo cual fue cierto, pues a pesar de los múltiples pecados y errores que cometió ese rey, fue rápido en reconocerlos, en arrepentirse, y en buena medida el Señor lo perdonó. Después de la muerte de David ascendió al trono de Israel uno de los hijos llamado Salomón, quien al comienzo de su reinado fue temeroso de Dios y agradable a sus ojos, pero en la medida que fue pasando el tiempo se convirtió en un adúltero, pues tomó 300 mujeres y 700 concubinas, casi todas mujeres gentiles que lo llevaron a la idolatría, lo que produjo el enojo del Señor. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Primera Reyes capítulo 11, versículos 1 al 11. Después de la muerte de Salomón, reinó en su lugar Roboam, hijo de Aquel. Y tal como Dios lo había anunciado, Israel fue dividido en el reino del norte, que se llamó el reino de Israel, y en el reino del sur, que se llamó el reino de Judá. En el primero quedaron 10 tribus, y en el segundo solamente 2, Judá y Benjamín. El reino del norte fue entregado a Jeroboam, y debido a que los israelitas debían subir 3 veces al año a Jerusalén a celebrar las 3 fiestas principales ordenadas en la ley de Moisés, tuvo miedo de que el pueblo se volviera Roboam, e hizo que el pueblo se fuera tras los ídolos, porque levantó 2 becerros de oro que puso en Betel y en Dan, para que los de la casa de Israel no tuviesen que ir a Jerusalén. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque
porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, en el altar que había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 23 al 33. De ahí en adelante casi todos los reyes de la casa de Israel fueron corruptos e idólatras, hasta que el Señor levantó a los asirios e hizo que estos llevaran cautivos a los israelitas, y ese reino fue totalmente destruido. Dentro de los reyes de Israel hubo uno de nombre Acab, que se casó con la hija del rey de Sidón, una mujer gentil de nombre Jezabel, que inclinó el corazón del rey tras los ídolos, y fue y adoró a Baal, a Asera, ídolos de distintas naciones. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 33. Jezabel en el reinado de Acab fue el poder detrás del trono de Israel, y se caracterizó por perseguir y matar a los profetas del Señor, por promover la idolatría y por inventar tretas para conseguir lo que quería. Narra la Biblia en Primera de Reyes 21 que en cierta ocasión el rey Acab tenía antojos por la viña de Nabot, y al no obtenerla porque su dueño no quiso vendérsela, se llenó de enojo y de tristeza. Al notarlo, su mujer Jezabel le preguntó cuál era la causa de su estado, y él le contó que Nabot no había querido entregarle su viña. La perversa mujer no tuvo ningún escrúpulo en escribir cartas con el sello del rey y enviarlas a los ancianos y a los principales de la ciudad donde moraba Nabot. En esas cartas instruía a los destinatarios para que consiguieran hombres perversos que atestiguaran falsamente contra Nabot de que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Así lo hicieron, y Nabot fue asesinado mediante lapidación y su viña entregada al rey Acab. ¿Qué tal la perversidad de la mujer? Además de eso, presionó a su marido para que edificara un templo a Baal en Samaria y una imagen de acera, y adoró a estos dos ídolos. También estableció profetas para Baal y Acera en tiempos de Elías, quien mató a 400 de esos profetas de Baal. Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40. Fue tanta la corrupción que Acab y Jezabel trajeron sobre Israel, que el Señor profirió una terrible sentencia contra ellos, diciendo que quienes de ellos y sus familias muriesen en la ciudad, sus cuerpos serían comidos por los perros, y quienes muriesen en el campo serían comidos por las aves. Cuando el Señor levantó a Jehú como rey de Israel, éste mató a Joram, hijo de Acab, y a Jezabel, quien era rey de Israel después de la muerte de Acab. Después mató a Jezabel,
pidiendo a sus siervos que la arrojaran por una ventana. Cuando Jehú dio la orden que recogiesen el cuerpo y lo sepultasen, se halló que sus carnes habían sido comidas por los perros, y no hallaron más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: ahora id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies, y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Segunda de Reyes capítulo 9 versículos 30 al 37. Con una comprensión sencilla de quién fue Jezabel en el Antiguo Testamento, podremos tener revelación y luz sobre la Jezabel de la que habla el Señor en Apocalipsis. Después de que el Señor dice que conoce las obras del ángel de la iglesia en Tiatira, que también conoce su fe, su amor y su servicio, y el aumento de sus obras en el lapso del tiempo, le hace un reproche: ¿toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y no lo es, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Apocalipsis 2, versículo 20. Debemos entender que Jezabel, a la que se refiere este pasaje de Apocalipsis, no es una mujer de carne y hueso, como fue la mujer de Acab en el Antiguo Testamento, sino que es el sistema religioso que Satanás ha introducido en la iglesia y que domina buena parte del mundo por medio de la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y la Iglesia Ortodoxa de Oriente, cuyos correligionarios llegan a sumar más de 2.000 millones de almas en el mundo actual. La primera característica de la Jezabel neotestamentaria es que se dice profetiza y no lo es. ¿Qué es un profeta? En el Antiguo Testamento, debido a la decadencia y degradación de la clase sacerdotal, que eran los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, Dios levantó profetas en medio del pueblo para que les advirtieran de los grandes pecados que contra Dios cometían reyes, príncipes y el pueblo en general. Y es así como en la era antiguo-testamentaria tenemos 4 profetas mayores y 12 profetas menores que escribieron libros de la Biblia, y un buen número de otros profetas de quienes no encontramos escritos en la Biblia. Estos profetas, además de anunciar al pueblo de Dios su rebelión, predijeron eventos que se cumplieron en el corto plazo y hechos que se cumplirían en el tiempo, sin que faltase uno solo de ellos. Pero no es así la situación de los profetas en el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesús dijo que esos profetas, los del Antiguo Testamento, fueron hasta Juan, es decir, que el último profeta antiguo testamentario fue Juan el Bautista. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16, versículo 16. En el Nuevo Testamento la función de los profetas no es la de anunciar al pueblo de Dios su rebelión ni la de predecir eventos futuros, porque la Biblia ya fue concluida y todos los eventos que han de ocurrir en el plan de Dios están consignados en ella. Hoy lo que necesitamos es entrar en nuestro espíritu humano donde mora Dios para tener revelación acerca de su palabra
y entender lo que el Señor está haciendo y lo que hará en la medida que Él quiera revelarlo. Un profeta del Nuevo Testamento es un hermano que se está llenando permanentemente de la persona y las riquezas del Señor Jesucristo, que conoce los misterios profundos de Dios y los habla a los hermanos con el fin de que éstos sean edificados, alentados y consolados. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres edificación, aliento y consolación. Primera a los Corintios capítulo 14 versículos 1 y 3. En el Nuevo Testamento todos debemos ser profetas, y esos profetas no se dedican a predecir eventos futuros, como hacen la mayoría de los llamados profetas en las congregaciones evangélicas, que hacen predicciones que nunca se cumplen, y otros se convierten en verdaderos adivinos a la manera de las hechicerías que practicaba Jezabel entre el pueblo de Israel. Un profeta del Nuevo Testamento es aquel que exterioriza las riquezas de Dios que moran en su espíritu y en su alma, para que otros sean edificados, alentados y consolados. Cuando un hijo de Dios ha sido constituido por el Señor como profeta, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, Efesios 4:11, este profeta se dedica a exteriorizar el Cristo rico y abundante, con el que ha sido constituido para que los hermanos sean edificados, alentados y consolados. Obsérvese que los profetas son constituidos por el Señor, no nombrados por una comunidad cristiana, ni graduados por un seminario católico o un instituto bíblico evangélico. Cuando los hermanos son constituidos como profetas, su función es hablar a los hermanos para tres cosas. Primero, edificación. El cristianismo contemporáneo está convencido que edificar la iglesia consiste en levantar un edificio grande o pequeño, en el que a veces hay grandes torres, una campana y reloj, con bancas y un número de ídolos, como es el caso de las catedrales y parroquias católicas, o una casita más pequeña, casi siempre sin torre ni reloj, pero sí con sillas, bancas, plataforma para ubicar a los más importantes, un púlpito de uso exclusivo del pastor o del reverendo y muchas flores. No, queridos hermanos, eso no es la iglesia. Ese tipo de falsa edificación nunca ha estado en el corazón del Señor. Ese es un edificio mundano que sigue las costumbres de las naciones. Esa clase de edificación, por la que tanto se esfuerzan los cristianos de hoy, es abominable en la presencia del Señor. El Señor no puede mirar esas cosas inmundas. Para entender cuál es la iglesia que está en el corazón del Señor, intentaremos formular una pequeña definición. La iglesia es Dios Padre, Hijo y Espíritu, viviendo su vida divina en determinado número de seres humanos que Él escogió y predestinó en la eternidad antes del tiempo, que llamó en el tiempo, que redimió, justificó y glorificó. Y a la vez la iglesia es ese número de hombres y mujeres redimidos, regenerados y nacidos de nuevo, viviendo su vida humana en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia es Dios mezclado con los hombres. La iglesia es celestial, aunque está en la tierra. El contenido de la iglesia es Dios mismo en su esencia, en sus posesiones y en sus logros, siendo realizado en sus hijos escogidos. La iglesia de ninguna manera es un edificio. Por favor, querido lector oyente, rompa ese paradigma que Satanás ha logrado sembrar en su corazón. Mas Salomón le edificó casa, pero el Altísimo no habita en cosas hechas por mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra la estrada de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros os oponéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, 47 al 51. El Señor hoy está edificando su iglesia, y esa edificación se logra cuando Cristo crece y llena el alma de cada uno de sus hijos.
A eso se refiere la palabra cuando dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Cuando un hermano o unos hermanos que el Señor ha constituido como profetas hablan a los santos, estos reciben la inoculación de la persona y de las riquezas de Cristo. Y Cristo crece en ellos, y de esa manera la iglesia es edificada. Si la iglesia se reúne en un edificio, ese edificio no es la iglesia, sino que la iglesia son los hermanos mezclados con el Espíritu, y donde quiera que esos hermanos están, ahí está la iglesia. Los evangélicos dicen que cada domingo van a la iglesia. Ese hablar es una mentira. Los hijos de Dios no vamos a la iglesia. Los hijos de Dios vivimos en la iglesia y vivimos la iglesia en cada instante de nuestra vida en esta tierra. La edificación de la iglesia se logra mediante el crecimiento de Cristo en cada uno de los santos. Una reunión genuina de la iglesia no es nada distinto al encuentro del Espíritu de cada uno de los santos con el Espíritu del Señor. Y en esa reunión el Espíritu encabeza todas las actividades que se realizan. Una reunión genuina no es el hablar de una gran boca y la parálisis de la mayoría de los miembros. Primero a los Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene una enseñanza, tiene una revelación, tiene una lengua, tiene una interpretación. Háganse todas las cosas para edificación. Obsérvese detenidamente la expresión cada uno. Esta quiere decir que todos los miembros del cuerpo, que todos los santos que están en la reunión deben tener un salmo, que es un himno que contiene revelación de los grandes misterios de Dios, a la vez que es una alabanza al Señor. Que otro u otros puedan tener una enseñanza, es decir, una palabra de conocimiento que el Espíritu reparte a cada uno, según 1 Corintios 12, versículos 7 al 10. Enseñanza que contiene una clara visión de los hechos y deseos de Dios y que al suplirle a los otros los edifica. La enseñanza tiene que ver más acentuadamente con los dones que el Señor ha constituido en la iglesia como pastores y maestros. Igualmente en la reunión, otro u otros hermanos pueden tener revelación, que tiene que ver más con los profetas constituidos por el Señor. Revelación que al ser liberada edifica a los hermanos. La revelación hace referencia al develar de los misterios profundos de Dios, que el Señor da a aquellos que la buscan con anhelo. Como hijos de Dios, cada día debemos orar al Padre que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. De la misma manera en la reunión puede haber el hablar en lengua desconocida, pero siempre que haya quien interprete. Se debe tener claridad en el sentido de que las lenguas no son una señal apropiada para los creyentes, sino para los incrédulos. Si hay quien hable en lengua extraña, sea por dos, o cuando mucho por tres, y eso por turno, y uno interprete. Mas si no hubiera intérprete, entonces guarde silencio en la iglesia y hable para consigo mismo y con Dios. De manera que las lenguas sirven de señal no a los creyentes, sino para los que no creen. 1 Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28 y versículo 22. Finalmente, todo lo que el Espíritu haga en la reunión por medio de todos y cada uno de los santos debe hacerse para edificación. Segundo, aliento. Es la segunda función del profetizar en las reuniones, exhortar a los hermanos. En el mundo evangélico ha hecho carrera el concepto de que exhortar es regañar, destapar errores y adivinar cosas ocultas de los hermanos. Ese concepto no puede estar más alejado de la realidad. Exhortar es dar ánimo, animar, dar aliento a otros. ¿Y quién más podrá animarnos que el Señor mismo fluyendo desde nuestro espíritu y llenando nuestra alma?
Muchas veces nuestro ánimo decae y hasta pensamos en no seguir más al Señor. Cuando un hermano profetiza para nosotros, es decir, nos vacuna con Cristo, nos animamos y recobramos fuerzas, somos nutridos y confortados, y en nosotros es reavivado el profundo deseo de amar y seguir al Señor. Qué bueno es profetizar. Todos debemos desear hacerlo en las reuniones y en todo lugar donde nos encontremos. Tercero, consolación. Como creyentes hijos de Dios, mientras estamos en esta tierra, pasamos por muchos sufrimientos y muchas veces nuestro corazón se llena de tristeza. No hay nada más consolador que la palabra del Señor fluyendo desde el espíritu de un hermano y llegando hasta tocar nuestro espíritu y llenar nuestra alma del Señor mismo. Qué consuelo más elevado, qué gozo y alegría nos dispensa la palabra de Dios, que es Dios mismo, en medio de las dificultades más grandes y de las tribulaciones más difíciles. Todos los hijos de Dios podemos y debemos ser profetas, llenarnos del Señor, de su persona y sus riquezas, y exteriorizarlas siempre para edificar, alentar y consolar a los demás. Una vez que logramos tener claridad sobre los profetas y la profecía, podemos entender lo que el Señor dice acerca de Jezabel en Apocalipsis, recalcando que no se refiere a una persona de carne y hueso, sino al sistema diabólico que ha sido introducido por Satanás en la iglesia. Esta Jezabel, de acuerdo con la descripción que hace el Señor en Apocalipsis, tiene 3 características. Se dice profetiza sin serlo, la primera. La segunda, seduce a los hijos de Dios a cometer fornicación. Y la tercera, enseña a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y no lo es, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Primero, se dice profetiza. Ya hemos dicho que un profeta en el Nuevo Testamento es un hijo de Dios que ha sido constituido por Dios como profeta, y que su función es la de exteriorizar al Cristo que le ha sido revelado, sobre el que tiene visión y que lo vive diariamente, con el fin de introducirlo en los santos para que éstos sean edificados, alentados y consolados. La Jezabel descrita en Apocalipsis se dice a sí misma profetiza, es decir, ella cree y hace creer a los demás, especialmente por imposición, que está constituida por el Señor y que su hablar es el hablar de Dios. El catolicismo romano tiene una doctrina que afirma que lo que el Papa dice ex cátedra es la palabra de Dios, es dogma de fe, y ningún católico puede dejar de creer y aceptar esa palabra bajo la amenaza de ser excomulgado y separado de esa religión. Lo mismo ocurre en la mayoría de las denominaciones protestantes. El pastor o reverendo o el líder habla una palabrería sin revelación y consideran él y sus feligreses que esa es la palabra de Dios. Se dice profetiza. El catolicismo romano considera y enseña que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra y que es la cabeza de la iglesia. Igualmente afirma que el Papa es el sucesor de Pedro el apóstol y que este fue el primer Papa, y que la silla donde se sienta a ejercer el gobierno de la iglesia es la silla donde se sentó Pedro. La palabra vicario tiene los siguientes significados: que tiene las veces, poder y facultad de otra persona o la sustituye. Uno de los títulos del sumo pontífice, como quien tiene las veces de Cristo en la tierra. Tomado de el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, 22ª edición. Imagínense un hombre tan corrupto como el Papa, con el poder y las facultades de Cristo en la tierra. Qué asco más grande y qué mentira diabólica tan evidente. Ustedes, lectores oyentes, deben saber que el título de sumo pontífice era dado a los emperadores romanos, Pontifex Maximus, y no es de ninguna manera un título que el Señor haya concedido a hombre alguno.
Luego el título de vicario de Cristo es una invención de Satanás, con la que engaña a miles de millones de seres humanos en la tierra. El Señor Jesús no ha designado a ningún vicario, porque aunque Él ascendió al trono del Padre para ser entronizado y ser glorificado, también se quedó en el espíritu de sus discípulos y sigue morando ahí para ser uno con nosotros y guiarnos en nuestro peregrinar por esta tierra hasta su venida. Él y nadie más que Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, sus hijos, y no esa inmunda organización diabólica conocida como Iglesia Católica Romana. El Papa y su organización religiosa sí es profeta, pero un falso profeta, pues todas sus enseñanzas salen de Satanás y de lo más profundo del infierno. No hay en él tal profeta, y mucho menos es portavoz de Dios. No habla las palabras de Dios, sino que su reino, que además es muy vasto, es una expresión del reino de las tinieblas. El reino de Satanás y sus hijos son hijos de ese reino maldito. De otro lado, no podemos negar que la mayoría de los muchos líderes del cristianismo protestante, que se erigen como enviados, ungidos y siervos de Dios, igualmente para engañar a un gran número de personas, pues sus seguidores superan los 700 millones de almas, hacen parte de la Jezabel que se dice profetiza. Entiendan, líderes cristianos, que el Señor ha ungido a todos sus hijos y que todos somos sus siervos, y con el nicolaísmo que ustedes promueven en la iglesia no es más que una obra de Satanás, que él introdujo en la iglesia desde la época de Pérgamo, y que ustedes en el siglo XXI siguen promoviendo para satisfacer su ambición de posesión de bienes materiales y de ganar fama y alcanzar vana gloria. El autoproclamarse como líderes, como pastores, como apóstoles, como maestros, como profetas, como ungidos, como siervos de Dios, lo único que están es imitando al apóstata papa y están siendo uno con Satanás, quien detrás de bambalinas es quien maneja todo este sistema de tinieblas. Ustedes junto con el Papa y todos los ministros del catolicismo romano son la Jezabel moderna que se dice profetiza y no lo es. Segundo, seduce y enseña a los siervos del Señor a cometer fornicación. Es tanta la corrupción de Jezabel que seduce y enseña a los hijos de Dios a cometer fornicación. Queremos incluir el significado de la palabra seducir, según lo redefine la Real Academia de la Lengua Española. Seducir es engañar con arte y maña, persuadir suavemente para algo malo, atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual, embargar o cautivar el ánimo. En esto se ha especializado Jezabel, en atraer a miles de millones de seres humanos llamados cristianos para engañarlos, usando toda suerte de artilugios y toda clase de mañas, a persuadirlos suavemente, a embargar y a cautivar sus ánimos con el fin de cometer fornicación. La fornicación aquí referida no alude a relaciones sexuales pecaminosas solamente, sino también a adorar los miles de ídolos que tiene la Iglesia Católica Romana y que tiene la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente. Un ser humano fornica cuando tiene relaciones sexuales con una persona distinta a su cónyuge legítimo, y espiritualmente se fornica cuando el cristiano adora a cualquier persona u objeto distinto al Dios vivo. Los católicos romanos tienen en todo el mundo miles de ídolos, representados en santos y vírgenes de todas las pelambres, y esto es enseñado por Jezabel. El Papa es el primer adorador de crucifijos, que no son más que ídolos inmundos, detrás de los cuales se esconden los demonios y los ángeles caídos, así como miles de vírgenes que no son nada distinto a las diosas del paganismo milenario,
y a miles de santos que en la mayoría de los casos son los dioses del paganismo babilonio, asirio, egipcio, griego, indio y romano, y algunos hombres que el Papa heréticamente convierte en santos para que el pueblo siga fornicando y desagradando a Dios. Es tan corrupto el catolicismo romano que tuvo la desfachatez de eliminar el segundo de los 10 mandamientos y subdividir el 10º en 2 para completar nuevamente los 10. Leamos el orden que la Biblia, la palabra de Dios, da a los 10 mandamientos. Primero, no tendrás otros dioses fuera de mí. Segundo, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento que el corrupto catolicismo eliminó. Tercero, no pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Cuarto, recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º, para suplir el segundo, lo subdividieron en 2. Completo en la Biblia dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20, versículos 2 al 17, y lo tomamos de la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Estos son los mandamientos tal como el Señor los escribió en las 2 tablas que él dio a Moisés, cuando lo llamó al monte Sinaí. Y así están escritos en la Biblia, cualquiera que sea la versión. Es más, aquí lo transcribimos de una de las versiones católicas más respetadas, como es la Biblia de Jerusalén. Ahora veamos los 10 mandamientos que proclama la Iglesia Católica. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahí ya eliminaron el segundo. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no codiciarás la mujer de tu prójimo, que en verdad pertenece al 10º. Y 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Ustedes, apreciados lectores, pueden ver la mutilación del segundo mandamiento y la subdivisión del 10º. Qué seducción más cuidadosa y maligna para justificar toda la idolatría y la fornicación espiritual de la Iglesia Católica. Pero no solo el catolicismo romano es fornicario espiritual, sino que dentro de esa categoría también está incurso el protestantismo. Aunque en las llamadas iglesias evangélicas no se adoran imágenes, estatuas de yeso, bronce y madera, ni estampas, ni escapularios, ni medallas, ni vitrales, ellos tienen otra clase de fornicación espiritual que es una clara idolatría. Los líderes en forma de pastores, reverendos, falsos apóstoles, falsos maestros, doctores, presbíteros, hermanos responsables y otros títulos más de los que se jactan. Al seguirlos a ellos,
están haciendo a un lado al Señor, y eso es idolatría. Igualmente fornican siguiendo doctrinas de apariencia bíblica que en nada honran al Señor, sino que se convierten en tradiciones que son reprobadas delante del Señor. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7, versículos 6 y 7. Igualmente fornican con sus organizaciones muertas, que como veremos cuando lleguemos a la degradación en Sardis, tienen nombre de vida, pero su realidad es muerte. Esta es Jezabel, toda una organización que Satanás ha edificado cuidadosamente a lo largo de los siglos para seducir y enseñar a los hijos de Dios a fornicar. Tercero, enseña y seduce a los hijos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es la tercera característica de Jezabel, que además de seducir y enseñar a los hijos de Dios a cometer fornicación, también los enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta comida no hace referencia a la comida física, sino a la comida espiritual. Todos los ritos de la Iglesia Católica son una abierta adoración a Satanás, a los ángeles caídos y a los demonios. La misa, con una hostia circular como centro del rito, es una réplica del mitraísmo romano en el que se adoraba al sol. Una de las ceremonias solemnes para el catolicismo es lo que ellos llaman la exposición del Santísimo, entre comillas, en el que se pone una hostia circular dentro de un objeto generalmente fabricado en oro o en otro metal precioso que llaman custodia. Si usted mira cuidadosamente los dos objetos, notará que es una clara réplica del sol, con un círculo, la hostia, como centro, y unos rayos que se extienden en todas direcciones. Esta es una réplica del mitraísmo romano con su adoración al sol. La Navidad, que dice representar el nacimiento del Señor Jesús, no es así, porque Él no pudo nacer en diciembre, por dos razones fundamentales. La primera, porque la Biblia dice que Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista, y se puede probar que éste nació en el mes de Nisan o Aviv, que es el primer mes del calendario judío, y corresponde en nuestro calendario gregoriano a la última mitad de marzo y la primera mitad de abril. Luego Jesús debió nacer en septiembre u octubre. La segunda razón es que, según la narración bíblica, cuando nació Jesús en el campo había pastores y ovejas, y en el cielo se veían las estrellas, y a finales de diciembre en la tierra de Palestina están en pleno invierno. En los países donde hay estaciones, el invierno es una estación tan fría que ni los pastores ni las ovejas pueden permanecer a la intemperie, y tampoco se ven las estrellas, porque todo el tiempo está nublado. Lo que sí es cierto es que el paganismo romano celebraba el 25 de diciembre la fiesta del Nuevo Año, o la Saturnalia, y la noche del 24 hacían unas horribles orgías en las que ofrecían seres humanos en sacrificio a los dioses paganos. Tenían orgías sexuales y otra cantidad de prácticas aberrantes. Cuando en el siglo IV Constantino casó la iglesia con el mundo, poco a poco las tradiciones paganas se fueron mezclando con los cristianos. Y finalmente la Iglesia Católica tomó como tradición celebrar el 25 de diciembre el natalicio del Señor, fiesta que nunca celebraron los primeros creyentes, porque en la Biblia no hay el más mínimo registro de esa fiesta pagana aborrecida por el Señor. Lamentablemente el cristianismo evangélico también ha caído en esta desviación, y a la par con el catolicismo celebran la fiesta pagana de la Navidad, que en verdad es la Saturnalia de los romanos. La llamada Semana Santa es la más abominable de las orgías idolátricas, porque para ellos el Señor no murió una sola vez, sino que cada año sigue muriendo,
haciendo de esta manera inútil su sacrificio en la cruz. ¿Usted encuentra en la Biblia que los primeros discípulos hayan celebrado la llamada Semana Santa? Pues no hay ningún registro de tal fiesta abominable. Solamente lo que está registrado en las Sagradas Escrituras es lo que agrada al Señor. Lo demás son invenciones de Satanás, por medio de las cuales Jezabel seduce y engaña aún a los mismos hijos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lamentablemente, la mayoría de los grupos cristianos evangélicos están aferrados a esa tradición abiertamente diabólica. Cuando una pareja de novios contrae matrimonio delante de un sacerdote católico, generalmente lo hace frente a uno o más ídolos, un crucifijo, una virgen y uno o más santos, que son horribles estatuas de yeso, madera u otros materiales, y detrás de ellas están escondidos muchos demonios. Una pareja que se casa en esas condiciones en verdad está contrayendo matrimonio delante de Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios, pero nunca delante del Señor de los cielos y la tierra. No hay una sola ceremonia ni rito católico que tenga, aunque sea un pequeño respaldo bíblico, y todas ellas no son más que orgías celebradas en honor de Satanás y su reino. Y cuando usted participa de ellas, sea personalmente o a través de la radio o la televisión, está siendo seducido y enseñado por Jezabel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Seguir a líderes del protestantismo, tenerlos en el pedestal que los han puesto los miembros de las congregaciones evangélicas, guardar fielmente sus enseñanzas y mantener sus organizaciones es otra forma de seducción y enseñanza de Jezabel, que induce a quienes la oyen a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Considere estas palabras delante del Señor y que Él le dé sabiduría y corra los velos de sus ojos para que usted pueda ver la verdad de todas estas cosas. Hasta aquí el capítulo 6 del tomo 2 de la degradación de la Iglesia. Le recomendamos no perderse de ninguna manera el capítulo 7, que es la continuación de la degradación de la Iglesia en Tiatira. También le recomendamos que se suscriba, nos dé un like y haga algún comentario. Esto es importante para que cuando subamos más disfrute del Señor a este canal, usted sea informado y pueda disfrutarlo oportunamente.